Bien, saludos a los que están viendo el video. En este video vamos a ver lo que es solubilidad en función del pH para el caso de hidróxidos. Vamos a partir de un ejemplo de un hidróxido típico, por ejemplo un hidróxido de un metal, como hidróxido de plata por ejemplo. Nosotros sabemos que la solubilidad de hidróxidos tiene dos etapas. Tiene la etapa en donde el precipitado de hidroxilado tiene que disolverse en solución acuosa para formar la especie neutra, y desde esa especie neutra podrían disociarse en su iones respectivo. La especie neutra para los diagramas de solubilidad es bien importante por cuanto, si bien es cierto, gran parte del contenido metálico de una solución que proviene de una disolución o precipitado están presentes las especies cargadas del metal. La primera especie que se forma es la especie neutra, la cual tiene una solubilidad baja, pero está presente y este valor es constante. Es decir, si yo pongo en equilibrio, por ejemplo, un hidróxido de plata en solución, lo primero que se va a formar es hidróxido, desde el precipitado se va a formar hidróxido de plata en solución y luego parte de este se va a disociar. Pero siempre va a haber una cantidad de especie neutra en solución acuosa, la cual hay que considerar en los balances de masa para construir los diagramas de solubilidad. La mayoría de los libros se abocan en esta segunda etapa, que es la etapa directa en donde el precipitado se disocia en sus respectivos iones. Esto es lo que se conoce como el KPS normal y la solubilidad iónica. Pero existen algunos compuestos hidroxilados, por ejemplo, el compuesto hidroxilado de antimonio, que es un elemento que trabajo bastante, que solamente tiene solubilidad de la especie neutra, lo que se llama la solubilidad molar. La mayoría de los precipitados hidroxilados tienen la solubilidad molar, es decir, la especie neutra en solución, pero además la especie iónica producto de la disociación. Lo que se llama KPS normal, que es la concentración de las concentraciones libres de metal y ion hidroxilo, hay que entender que esta disociación, a diferencia de los sulfuros, presenta una particularidad. Y esa particularidad es que cuando yo disuelvo un sulfuro, por ejemplo, se disocia en metal y sulfuro, y tanto el metal como el sulfuro provienen del precipitado. Sin embargo, en este caso, cuando yo disocio un precipitado hidroxilado, se genera metal y ion hidroxilo, pero como estos son diagramas de solubilidad en función del pH y el pH es una variable, el ion hidroxilo no proviene solamente del precipitado, sino que también proviene de un control externo. Esta es la razón por la cual la solubilidad iónica es igual solamente al metal y no el ion hidroxilo, por cuanto, repito, el ion hidroxilo no proviene solo de la disociación. Por lo tanto, a diferencia de los sulfuros, el KPS normal, que es la concentración de las concentraciones libres, es igual al KPS, es igual a la solubilidad iónica, que es matemáticamente igual a la concentración del metal libre por el ion hidroxilo. Si estamos hablando de sistemas condicionales, es decir, sistemas acoplados, en donde el ejemplo que vamos a ver en este caso es qué pasa si es que ahora hay equilibrios secundarios por el metal, como por ejemplo complejos hidroxilados, pues bien, en esos casos nosotros vamos a tener que considerar la concentración total del metal y no la libre. Por lo tanto, vamos a tener que considerar el KPS condicional, en donde es igual el KPS condicional es igual a la multiplicación de las concentraciones totales del metal y del ion hidroxilo, que no tiene obviamente otras especies en solución. Por lo tanto, la solubilidad condicional iónica va a estar metida en la expresión del KPS condicional, que es igual a la solubilidad iónica por el ion hidroxilo. Ahora, nosotros sabemos que potencialmente un metal puede tener equilibrios acoplados de complejos hidroxilados. ¿Cómo consideramos los equilibrios acoplados de complejos hidroxilados en los equilibrios de solubilidad de un precipitado hidroxilado? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a partir con el caso de la plata. Este es el sistema del hidróxido de plata. Tiene un KPS de 10 a la menos 8,7. Si yo quisiera estructurar un diagrama de solubilidad en función del pH para la plata, yo debiera considerar, obviamente, su KPS. El principio del Chatelier a mí me dice que si no existieran equilibrios acoplados, yo mientras más aumento el pH, más aumento la concentración de OH y por lo tanto desplazo el equilibrio hacia la izquierda. Precipitaría la plata. Que es lo mismo que decir la solubilidad del sistema bajaría. Sin embargo, hay que considerar que la plata forma complejos hidroxilados. Dice, aquí yo tomé una constante. Aquí los libros matemáticamente trabajan los complejos hidroxilados de forma matemáticamente diferente. Yo, por ejemplo, tomé esta constante de un libro que me parece que fue el Charlotte, en donde me dice, imagínese que existiera este segundo equilibrio. ¿Cuál es este segundo equilibrio? Que
el precipitado hidroxilado fuese capaz de captar un ion OH y formarse el complejo hidroxilado con dos OH cargados negativamente. Que es lo mismo que decir que yo tengo un complejo hidroxilado, el cual se disocia en un precipitado más OH. Supongan que conocemos la constante de este equilibrio, y esta constante vale 10 elevado a 2, la constante de disociación. ¿Ok? Quiere decir que está bien desplazado hacia la derecha. Sin embargo, a pesar que está bien desplazado hacia la derecha, bueno, va a influir en la solubilidad. Y supongan además que conocemos la solubilidad molar de la especie neutra. Es decir, en solución van a haber tres especies de plata. Plata libre, la especie neutra, que supongamos que tiene un valor de 10 a la menos 3,9 molar constante en un sistema saturado. Y además va a estar la especie aniónica, que sería el complejo hidroxilado. ¿Cómo trabajamos un diagrama de solubilidad en donde existen tres especies de plata y además hay un complejo hidroxilado que va a alterar la solubilidad del precipitado de hidróxido de plata? ¿Y por qué la va a alterar? Porque fíjense que nosotros dijimos anteriormente que si yo aumento el pH debiera precipitar más plata. Pero si yo aumento mucho el pH, la presencia del ion hidroxilo va a hacer que este equilibrio que está acá abajo se desplace hacia la izquierda y se forme ahora un complejo hidroxilado aniónico que volvería a redisolver el precipitado. Entonces, no es tan claro como decir que a mayor pH hay menos plata en solución. Porque si el pH es muy alto, se van a formar los complejos hidroxilados y la plata se va a empezar a redisolver y la solubilidad debiera aumentar. ¿Cómo trabajamos eso? Bueno, para considerar todas estas particularidades, o sea, todos los equilibrios que están involucrados, hay que trabajar con el concepto de KPS condicional. El KPS condicional es la concentración de metal total por OH, que es lo que vimos anteriormente. Y en este caso el metal total es plata 1. Y el metal total es igual a la solubilidad iónica, por lo mismo que dijimos anteriormente. Si sabemos que la solubilidad condicional es igual a la plata total, ¿no es cierto?, que es lo que está acá abajo, plata 1 total, esto no es yoduro de plata, es plata 1, no se van a equivocar. La solubilidad condicional es igual a la concentración total de plata, no a la de OH, repito, y la concentración total de plata tiene tres especies en solución. Tiene la especie catiónica, que es producto de la disociación del precipitado, tiene la especie neutra, que es la solubilidad molar de la especie neutra en un sistema saturado, que sería 10 a la menos 3,9 molar siempre, en un sistema saturado evidentemente, y tenemos además el complejo hidroxilado aniónico. Hay tres especies de las cuales depende la solubilidad de la plata. ¿Cómo varía esa solubilidad en función del pH? Trabajémoslo. ¿A qué pH comienza a precipitar la plata? Supongamos que tengamos un sistema de plata 10 a la menos 2 molar. Es muy importante fijar esta condición, porque si esta concentración cambia, el pH al cual comenzaría a precipitar la plata también cambiaría. Supongamos que tenemos un sistema de plata inicial 10 a la menos 2 molar. Y el KPS vale 10 a la menos 8,7. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Que si calculamos la concentración de OH al cual comienza a precipitar la plata, nos da que sería el KPS, 10 a la menos 8,7, partido por la plata inicial, 10 a la menos 2 molar. Quiere decir que a una concentración de OH 10 a la menos 6,7, superior a esa, comenzaría a precipitar el hidróxido de plata. Eso es a pH menor a 7,13, si es que calculamos el pH al cual ocurre eso. Ahora bien, eso quiere decir que a pH menor a 7,3 la plata no precipitaría y por lo tanto la solubilidad sería lo suficientemente alta para mantener plata 10 a la menos 2 molar o más. ¿A qué pH comienza a predominar la especie neutra? Bueno, recordemos que la especie neutra tiene un valor constante de 10 a la menos 3,9 molar. Por lo tanto, si entendemos que cuando comenzamos a aumentar el pH sobre 7,3 se va a empezar a precipitar el hidróxido de plata, en la medida que se empiece a formar hidróxido de plata, vamos a tener una concentración constante de hidróxido de plata en solución acuosa, 10 a la menos 3,9 molar, y la concentración de plata libre, que es 10 a la menos 2 molar, va a empezar a bajar, porque mientras mayor el pH, más precipitado de hidróxido de plata se va a formar. Cuando se hace la pregunta ¿a qué pH comienza a predominar el hidróxido de plata neutro? Es la misma pregunta que decir ¿a qué pH la concentración de plata libre baja menor a 10 a la menos 3,9 molar? Porque si baja menor a 10 a menos 10 a la menos 3,9 molar, quiere decir que este balance de masa que está acá, esto parte siendo 10 a la menos 2 molar, luego esto va a empezar a bajar y cuando su valor sea menor a 10 a la menos 3,9 molar, quiere decir que va a predominar esta segunda especie en solución acuosa desde un punto de vista del balance de masa. ¿A qué pH ocurre eso? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el pH al cual la concentración de plata va a bajar a 10 a la menos 3,9 molar. Por lo tanto, tomamos el KPS
10 a la menos 8,7, calculamos a qué pH la plata baja hasta 10 a la menos 3,9 molar. Es decir, a qué concentración la plata libre es 10 a la menos 3,9 molar. Nos da que una concentración de OH es 10 a la menos 4,8 molar. Que es lo mismo que decir que a pH mayor a 9,2 molar, la plata libre ya es, cuando vale 9,2 el pH, la plata libre es igual a la especie neutra, cuantitativamente hablando. A pH mayores a eso, la plata libre es menor a la concentración de la especie neutra y por lo tanto comienza a predominar esta en solución acuosa. Si seguimos aumentando el pH, necesariamente ahora va a empezar a aparecer cuantitativamente el complejo hidroxilado. ¿A qué pH comienza a predominar el complejo hidroxilado? Debemos recordar que la plata neutra en solución es 10 a la menos 3,9 molar. Por lo tanto, decir a qué pH comienza a predominar el complejo hidroxilado es lo mismo que decir a qué pH el complejo hidroxilado se iguala a la plata neutra, ¿no es cierto? Entendiendo que sobre ese pH ya comenzaría a predominar matemáticamente. Por lo tanto, vamos a calcular a qué pH el complejo hidroxilado efectivamente tiene una concentración de 10 a la menos 3,9 molar para igualar al de la plata neutra, a GOH. Tomamos el equilibrio, ahí está el complejo hidroxilado generando OH más el precipitado. El Kc vale 10 elevado a 2, ¿no es cierto? Como dijimos anteriormente, 10 elevado a 2 es igual a la concentración de OH partido por el complejo, porque el precipitado no va en la expresión de la constante. Y por lo tanto, si reemplazamos a qué concentración del complejo hidroxilado aniónico vale 10 a la menos 3,9 molar, a qué concentración de OH ocurre eso, simplemente lo despejamos. Nos da que OH es 10 a la menos 1,9 molar, que es pH mayor a 12,1. Tenemos por lo tanto, fíjense, 4 zonas de pH. Tenemos una zona de pH menor a 7,3, donde predomina la plata libre. Tenemos una zona de pH en donde comienza a formarse el complejo hidroxilado. ¿Okay? A pH mayores a 9,2, la plata libre es tan baja que ya comienza a predominar la especie neutra en solución acuosa. ¿Okay? Y a pH mayores a 12,1, la especie neutra ya se hace despreciable frente al complejo hidroxilado. Por eso ustedes tienen 4 zonas de pH. Una zona de pH donde no hay precipitado, una zona de pH donde comienza a ocurrir el precipitado, pero la plata libre sigue siendo predominante. Una zona de pH donde ha precipitado tanta plata que ya comienza a predominar la plata neutra en esta zona, y una zona de pH donde ya predomina el complejo hidroxilado. Por lo tanto, si queremos construir un diagrama de solubilidad, lo que tenemos que hacer es considerar estas 4 zonas. ¿Okay? Vamos por partes. Si sabemos que la solubilidad iónica es la suma de las especies de plata, ¿okay? Vamos a trabajar las 4 zonas. La zona 1, sabemos que todavía no ha ocurrido ningún precipitado, porque calculamos que a pH menores a 7,3 la solubilidad es suficientemente alta para que se mantenga plata 2 más 10 a la menos 2 molar. O sea, ¿qué es lo que podemos decir acá? Que en el sistema que nosotros hicimos, a pH en la zona 1, la solubilidad iónica vale al menos 10 a la menos 2 molar o más. Pero como la plata total es 10 a la menos 2 molar, no puede haber más solubilidad que esa por cuanto no hay más plata. Por lo tanto, lo que podemos decir ahí es que la solubilidad iónica es constante. Entiéndase que si yo bajara mucho el pH, yo podría tener más plata en solución. No quiere decir que no podría tener más. Yo no podría calcular cuánto vale eso, pero para efecto de nuestro ejemplo, en donde fijamos una plata total de la menos 2 molar, podemos decir que en la zona 1 la solubilidad iónica es constante. Por lo tanto, su logaritmo vale menos 2. O sea, esa es la máxima concentración de plata que tendrían en ese sistema. ¿Podrían tener más? Sí. No hay precipitación de plata en esa zona. Ahora, cuando yo voy a la zona 2, es decir, zona 2, donde el pH está entre 7,3 y 9,2, ¿qué es lo que voy a obtener ahí? Voy a obtener una zona en donde ya la plata más va a empezar a bajar de concentración y la solubilidad va a empezar a bajar, debido a que va a estar controlada por un equilibrio de precipitación. En esa zona la plata libre que hay en solución va a depender del KPS. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que la solubilidad iónica es igual a la plata libre, y la plata libre es el KPS partido por OH. ¿Por qué no estoy hablando de KPS condicional en esta etapa? Porque en esta zona de pH, zona 2, todavía no se forman complejos hidroxilados, por lo tanto el alfa vale 1. No es necesario hablar de KPS condicional en esta etapa.
La solubilidad condicional, por lo tanto, sería igual al KPS, ¿no es cierto?, por OH, y OH es protón partido por el K del agua. OH es K del agua partido por protón, y por lo tanto queda protón en el numerador y K del agua en el denominador. Si linealizamos esto, ¿no es cierto?, aplicamos el logaritmo, nos queda que el logaritmo de la solubilidad condicional es el logaritmo del KPS partido por K del agua, esto es constante, más logaritmo de protón. Si lo transformamos en pH, nos muestra que el logaritmo de la solubilidad condicional es igual a una constante, 5,3, menos pH. ¿Qué quiere decir? Que en la zona 2 la solubilidad va a bajar con pendiente menos 1 en función del pH. Lo cual es lógico, porque si yo estoy aumentando el pH y comienza a ocurrir un equilibrio de precipitación, la solubilidad de la plata va a estar limitada a este equilibrio de precipitación. Si nos vamos a la zona 3 es donde predomina la especie neutra. ¿Qué quiere decir? Que ya la plata libre ha precipitado bastante, ¿no es cierto? Y va a seguir precipitando, pero el hecho de que la plata libre siga precipitando en la zona 3 no quiere decir que la solubilidad va a seguir bajando indefinidamente. ¿Por qué? Porque a pesar que la plata libre precipite, hay un equilibrio que es entre el sólido y la especie de plata neutra, AgOH. Por lo tanto, si la plata libre alcanza un valor menor que la especie neutra, quiere decir que la solubilidad de la plata, la máxima solubilidad de la plata en esa zona, va a estar controlada por la especie neutra. Y la especie neutra tiene una solubilidad molar constante. ¿Qué quiere decir esto matemáticamente? Que la solubilidad condicional es igual a la especie neutra en esta zona, 10 a la menos 3,9 molar. No quiere decir que no hay más especies en solución. ¿Hay plata libre? Sí. ¿Hay complejo hidroxilado? Sí, pero sus concentraciones son demasiado bajas y despreciables matemáticamente respecto de la menos 3,9 molar que corresponde a la plata neutra. Por lo tanto, la solubilidad condicional en la zona 3 se vuelve constante. Vale menos 3,9. Sin embargo, si nos vamos a la zona 4, tenemos un caso en donde en la zona 4 va a empezar ahora a predominar el complejo hidroxilado, y por lo tanto la solubilidad condicional, que tiene 3 especies químicas, ¿no es cierto?, va a estar reducida solamente a la tercera, porque ahí la solubilidad va a empezar a aumentar por cuanto el complejo hidroxilado se va a empezar a formar, el precipitado de hidróxido de plata se va a empezar a redisolver poco a poco, por cuanto va a empezar la plata a ser secuestrada por el ion OH y va a empezar a cargarse negativamente, se va a disolver. La solubilidad iónica, por lo tanto, va a estar controlada por el complejo hidroxilado. Nosotros sabemos que el complejo hidroxilado tiene relación con el Kc, que vale 10 elevado a 2. Este Kc matemáticamente es OH partido por el complejo, por lo tanto el complejo hidroxilado es OH partido por Kc. Si reemplazamos esto en la solubilidad, nos queda que la solubilidad es OH partido por Kc, y Kc vale 10 a la menos 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, la solubilidad condicional es el K del agua partido por el protón, al reemplazar OH como K del agua, ¿no es cierto?, partido por protón, por Kc, que vale 10 elevado a 2. Y si linealizamos esto, nos queda que el logaritmo de la solubilidad es una constante, que es el K del agua partido por Kc, ¿no es cierto?, más logaritmo de 1 partido por protón. Si lo transformamos en pH, queda que el logaritmo de la solubilidad condicional es una constante, menos 16, más pH. Fíjense, más pH quiere decir que en la zona 4 la solubilidad va a volver a subir con pendiente más 1. Entonces, si queremos ver esto gráficamente en estas 4 zonas, tenemos una zona constante donde la solubilidad iónica es máxima, la plata está completamente disuelta, vale menos 2. Tenemos una zona 2 donde la solubilidad baja con pendiente menos 1, que es la zona donde la plata libre comienza a bajar producto del precipitado. Tenemos una zona 3 donde la solubilidad es constante, por cuanto ahí está formando parte mayormente la especie neutra, que es la solubilidad molar. Y tenemos una zona 4 donde la solubilidad comienza a volver a subir con pendiente más 1. Ese sería un diagrama de solubilidad de la plata. ¿Y hasta cuándo subiría esta solubilidad, ¿no es cierto? Subiría hasta un punto en donde ya no se puede disolver más, ¿no es cierto?, el precipitado de plata, por cuanto ya se vuelve a redisolver todo, y alcanzaría la concentración inicial, salvo que en la zona 1 la plata estaría como plata libre, y en la zona última, que sería una zona 5, ¿no es cierto?, toda la plata estaría como complejo. ¿A qué pH ocurre eso? Les dejo el desafío, a ver si lo pueden resolver. Pero así como pista, es bien fácil, es cosa de ver a qué pH el complejo hidroxilado alcanza una concentración de la menos 2 molar, que es su máximo.
Vamos a ver un caso 2, que es el caso del aluminio. ¿Ya? Caso 2, aluminio. El aluminio, al igual que la plata, forma complejos hidroxilados, salvo que con otra estequiometría, ¿okay? Porque el aluminio tiene esta oxidación más 3 y por lo tanto el precipitado es 1s3 respecto de metal OH. Su KPS vale 10 a la menos 32,5, bien pequeño. Y el KPS condicional del aluminio sería el aluminio 3 total por OH. Perdón, aquí me faltó por OH al cubo. Me comí el exponente. Es por OH al cubo. Disculpen el error. Al igual que en el caso de la plata, la solubilidad condicional iónica es igual a la concentración de aluminio 3 total. No al OH, por cuanto el OH en un marco de control de pH sería un ion común. Por lo tanto, el KPS condicional sería igual a la solubilidad condicional iónica por OH al cubo. ¿Okay? Fíjense, lo que uno averigua en la literatura, esto sale en el Charlotte, es que el hidróxido de aluminio, su solubilidad molar de la especie neutra es de 10 a la menos 5 molar. Aquí hay una especie en solución. Además sabemos que el precipitado hidroxilado reacciona con agua para formar un complejo hidroxilado, 4OH, se adquiere carga menos 1 y libera un protón. Por lo tanto, en varios libros yo encontré, por ejemplo, esta constante que a ustedes les puede llamar la atención, que diablo es la especie ALO2-. ALO2- es la misma que ALOH4-, es decir, es un compuesto de aluminio con dos moléculas de agua que les da una especie cargada aniónicamente. Por lo tanto, matemáticamente ambas son iguales. Esta constante que está acá abajo obedece al equilibrio que está acá arriba, es decir, obedece al equilibrio donde el precipitado reacciona con una molécula de agua para dar el complejo hidroxilado, OH4, que es igual a LO2-, ¿no es cierto?, más protón. Por lo tanto, si yo tomo este equilibrio y hago productos partidos por reactivo en solución, me queda que esta constante sería igual al complejo, a LO2 o a LOH4-, que es lo mismo, por protón. Y eso vale 10 a la menos 11,2. Es una forma diferente para expresar matemáticamente lo mismo que en el caso de la plata. ¿Qué es lo importante de esto? Que tenemos, por lo tanto, tres especies en solución de aluminio. Tenemos aluminio 3+ libre, tenemos el complejo hidroxilado, ALO2-, el anión, y tenemos la especie neutra, que vale 10 a la menos 5 molar en un sistema saturado. Supongamos que tenemos un caso en donde el aluminio 3+ es 10 a la menos 2 molar. ¿A qué pH comenzaría a precipitar el aluminio 3? Bueno, esto es bien simple, tomamos el KPS, ¿no es cierto?, que vale 10 a la menos 32,5, y despejamos a qué valor de OH comienza a precipitar el aluminio 3+. Despejamos, reemplazamos el aluminio 3+ como 10 a la menos 2 molar, sacamos la raíz cúbica del KPS partido por OH, del KPS partido por aluminio, perdón, y eso me va a dar que la concentración de OH al cual esto ocurre, de ion hidroxilo, es 10 a la menos 10,2 molar. Si lo transformamos a pH esto, nos da que eso es pH mayor a 3,8. O sea, en una solución de aluminio 3+, 10 a la menos 2 molar, si yo comienzo a aumentar el pH, desde pH muy ácidos a básicos, cuando alcanza el valor de 3,8 comenzaría a formarse los primeros cristales de precipitado de hidróxido de aluminio. Ahora bien, el aluminio 3+ va a empezar a precipitar. De 10 a la menos 2 molar va a ir a la 10 a la menos 2,5, 10 a la menos 3 va a ir bajando. ¿A qué valor de pH la especie aluminio 3+ se vuelve despreciable respecto a la especie neutra? Recordemos que la especie neutra tiene una solubilidad molar neutra de 10 a la menos 5 molar. O sea, el aluminio 3+, cuando yo supero el pH 3,8, va a empezar a bajar en concentración por cuanto va a estar limitado por el precipitado. Pero ¿a qué valor de pH llegaría a ser igual a la especie neutra? Calculémoslo. O sea, tenemos el KPS, el mismo KPS anterior, aluminio 3+ libre por OH al cubo. ¿A qué pH el aluminio 3+ libre alcanza una concentración igual a la especie neutra, 10 a la menos 5 molar? Lo despejamos. Me da que la concentración del ion hidroxilo es igual a la raíz cúbica del KPS partido por aluminio 3+ 10 a la menos 5 molar. Me da que la concentración de ion hidroxilo es 10 a la menos 9,2 molar. Eso es pH 4,8. Es decir, a pH mayores a 4,8, el aluminio 3+ libre es menor a la concentración de la especie neutra y por lo tanto sobre ese pH comenzaría a predominar la especie neutra por sobre el aluminio 3+ libre. Eso es importante para efectos de definir zonas de pH.
Por lo tanto, a pH mayor a 4,8 ya predomina la especie neutra, pero si yo sigo aumentando el pH, va a llegar un momento en donde va a empezar a formarse cuantitativamente el complejo hidroxilado en la especie aniónica. ¿A qué valor de pH la concentración de la especie aniónica comienza ahora a superar a la especie neutra? Calculémoslo. ¿A qué valor de pH la especie aniónica alcanza un valor de la menos 5 molar? Primera pregunta. Lo despejamos desde su constante de complejamiento. Aquí está la especie aniónica, protón. Esto es igual a 10 a la menos 11,2 molar. Si despejamos que el complejo aniónico como 10 a la menos 5 molar, nos da que protón sería 10 a la menos 11,2, la constante, partido por la concentración de la especie aniónica, 10 a la menos 5,2, me da protón 10 a la menos 6,2 molar. Quiere decir que a pH mayor a 6,2, ya la concentración de la especie aniónica comienza a superar a la especie neutra y por lo tanto comienza a predominar esta en esta zona. Es decir, en esa zona ya comenzaría una redisolución cuantitativa del precipitado. ¿A qué pH se disuelve todo el precipitado? Que sería la pregunta que quedó pendiente del precipitado de hidróxido de plata. Bueno, habría que calcular a qué pH la especie aniónica alcanza un valor matemáticamente similar a 10 a la menos 2,2 10 a la menos 2 molar, es decir, quiere decir que se vuelve a redisolver y casi todo el aluminio quedaría bajo la forma aniónica. Lo despejamos, ¿no es cierto? Con la misma constante anterior, la constante del complejo, despejamos esta expresión matemática en donde el anión quedaría como 10 a la menos 2 molar, despejamos protón, ¿no es cierto? Esto nos da a pH mayores a 9,2. O sea, a pH mayores a 9,2 ya prácticamente todo el aluminio se redisolvió y alcanzó la forma aniónica. Tenemos, por lo tanto, fíjense, 5 zonas. Vamos a agregar ahora 5 zonas. Vamos a incluir la quinta que quedó pendiente para el caso de la plata. Tenemos la zona 1, donde está todo el aluminio disuelto, 10 a la menos 2 molar como especie libre. Tenemos la zona 2, que es donde comienza a precipitar el aluminio 3 más libre, pero sigue siendo esta especie predominante, pero cada vez más baja la concentración. Tenemos la zona 3, que es donde ya el aluminio 3 libre es tan bajo que prácticamente lo poco que hay de aluminio en solución es la especie neutra. Tenemos la zona 4, que es donde ya comienza a predominar en solución la especie aniónica por sobre la especie neutra y las otras. Y tenemos la zona 5, donde ya todo el aluminio está bajo la forma de, matemáticamente hablando, bajo la forma del anión. Veamos cómo varía la solubilidad en ese caso. Zona 1. Zona 1 no hay precipitado. Por lo tanto, el aluminio está completamente en solución acuosa. La solubilidad es igual al aluminio total, 10 a la menos 2 molar. El logaritmo de la solubilidad, por lo tanto, sería menos 2. Zona 2. El aluminio 3 ya no es 10 a la menos 2 molar. Está limitado por el pH. Por lo tanto, el aluminio 3 más es, que es igual a la solubilidad, porque en esa zona sigue predominando el aluminio 3 más, pero su concentración es menor a 10 a la menos 2, sería igual al Kps partido por OH al cubo. Por lo tanto, la solubilidad iónica se reduciría al linealizar esta expresión matemática, ¿no es cierto? Se reduciría solamente al aluminio 3 más, que es igual al Kps partido por OH. Por lo tanto, el logaritmo de eso me queda que el logaritmo de la solubilidad iónica condicional es el logaritmo del Kps partido por el K del agua al cubo más logaritmo de protón al cubo. Por lo tanto, por cuanto protón al cubo y K del agua al cubo representan el OH al cubo arreglado matemáticamente con la constante del agua. Repetí lo mismo. Si transformamos esto en pH, ¿no es cierto? Nos queda que el logaritmo de la solubilidad condicional es 9,5, una constante que viene del Kps partido por el K del agua al cubo, menos 3 pH. Es decir, en esa zona, en la zona 2, la solubilidad baja con pendiente menos 3, es una bajada abrupta. En la zona 3, el balance de masa me dice que lo que predomina en solución acuosa es la especie neutra y su concentración es constante, 10 a la menos 5 molar. Por lo tanto, el logaritmo de su solubilidad es menos 5. Esa zona es bien fácil. Sin embargo, en la zona 4, donde ya comienza a formarse de forma cuantitativa el complejo aniónico, en esa zona ya predomina el complejo aniónico en todo el balance de masa y el complejo aniónico es igual a su constante, 10 a la menos 11, partido por protón. Por lo tanto, si linealizamos esto, la solubilidad condicional, logarítmicamente hablando, es igual a menos 11,2, que es el logaritmo de su constante, ¿no es cierto?
más pH, porque el protón ahora pasa arriba con el símbolo menos elevado a menos 1 y por lo tanto logarítmicamente eso es más pH. ¿Qué quiere decir? Que en la zona 4, la solubilidad, a diferencia de la zona 3 donde la solubilidad es constante, en la zona 4 la solubilidad vuelve a subir con pendiente más 1. Y en la zona 5 la solubilidad alcanza su máximo valor, 10 a la menos 2 molar para el sistema que estamos hablando, y por lo tanto en esa zona el logaritmo de la solubilidad vuelve a ser menos 2, al igual que en la zona 1, pero con la única diferencia que en la zona 1 el aluminio estaba como aluminio 3 más libre y en la zona 5 el aluminio está como el complejo aniónico. Matemáticamente, por lo tanto, esto quedaría así. Quedaría como zona 1, solubilidad constante, menos 2. Zona 2, una caída con pendiente menos 3. Zona 3, donde la solubilidad se vuelve constante, que es menos 5, donde predomina la especie neutra. Zona 4, donde la solubilidad vuelve a subir por cuanto se forma el primer complejo hidroxilado, el único que está en este sistema. Y la zona 5, donde la solubilidad es constante por cuanto ya no se puede disolver más aluminio, alcanza su concentración total. Ahí tiene usted un diagrama de solubilidad del aluminio. Aquí tienen ustedes diagrama de solubilidad graficado en computador de varios metales. Si ustedes se fijan, casi todos siguen las mismas tendencias de la plata y del aluminio. Primero, todos presentan una caída abrupta de la solubilidad. ¿Y por qué esa caída es abrupta? Por una razón bien simple. Comienza a formarse el precipitado, ¿no es cierto? Luego esa solubilidad alcanza una zona constante, que es donde se alcanza la solubilidad molar. Es decir, aquí lo más probable es que estén las especies neutras en solución del hidróxido de cadmio, CdOH2, del hidróxido de níquel, del hidróxido de cobre, ¿no es cierto? Por acá, del hidróxido de zinc y así sucesivamente. Y en casi todos ellos se ve que cuando el pH es muy alto, vuelve a aumentar la solubilidad por cuando se empiezan a formar los complejos hidroxilados. Si ustedes se fijan, esa es la razón por la cual los diagramas de solubilidad de complejos hidroxilados, ¿no es cierto? De compuestos hidroxilados, tiene forma, digamos, diferente a, por ejemplo, los diagramas de solubilidad de un sulfuro metálico, que es como vimos en otro video. Por lo tanto, si yo quiero disolver una especie, un precipitado hidroxilado, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Posibilidad número 1, pH muy ácidos, ¿okay? Para tener el metal libre, sería la zona que está a la izquierda. O posibilidad número 2, zonas muy básicas, que es donde lo voy a disolver como su complejo hidroxilado aniónico. Esa es la razón por la cual hay solubilizaciones en medio ácido y en medio básico. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan entendido. Muchas gracias. Bien, saludos a los que están viendo el video. En este video vamos a ver lo que es solubilidad en función del pH para el caso de hidróxidos. Vamos a partir de un ejemplo de un hidróxido típico, por ejemplo un hidróxido de un metal, como hidróxido de plata por ejemplo. Nosotros sabemos que la solubilidad de hidróxidos tiene dos etapas. Tiene la etapa en donde el precipitado de hidroxilado tiene que disolverse en solución acuosa para formar la especie neutra, y desde esa especie neutra podrían disociarse en sus iones respectivos. La especie neutra para los diagramas de solubilidad es bien importante por cuanto tiene cierto gran parte del contenido metálico de una solución que proviene de una disolución o precipitado están presentes las especies cargadas del metal. La primera especie que se forma es la especie neutra, la cual tiene una solubilidad baja, pero está presente y este valor es constante. Es decir, si yo pongo en equilibrio, por ejemplo, un hidróxido de plata en solución, lo primero que se va a formar es hidróxido, desde el precipitado se va a formar hidróxido de plata en solución y luego parte de este se va a disociar. Pero siempre va a haber una cantidad de especie neutra en solución acuosa, la cual hay que considerar en los balances de masa para construir los diagramas de solubilidad. La mayoría de los libros se abocan en esta segunda etapa, que es la etapa directa en donde el precipitado se disocia en sus respectivos iones. Esto es lo que se conoce como el KPS normal y la solubilidad iónica. Pero existen algunos compuestos hidroxilados, por ejemplo, el compuesto hidroxilado de antimonio, que es un elemento que trabajo bastante, que solamente tiene solubilidad de la especie neutra, es lo que se llama la solubilidad molar. La mayoría de los precipitados hidroxilados tienen la solubilidad molar, es decir, la especie neutra en solución, pero además la especie iónica producto de la disociación. Lo que se llama KPS normal, que es la concentración de las concentraciones libres de metal y ion hidroxilo, hay que entender que esta disociación, a diferencia de los sulfuros, presenta una particularidad,
Y esa particularidad es que cuando yo disuelvo un sulfuro, por ejemplo, se disocia en metal y sulfuro, y tanto el metal como el sulfuro provienen del precipitado. Sin embargo, en este caso, cuando yo disocio un precipitado hidroxilado, se genera metal y ion hidroxilo, pero como estos son diagramas de solubilidad en función del pH y el pH es una variable, el ion hidroxilo no proviene solamente del precipitado, sino que también proviene de un control externo. Esta es la razón por la cual la solubilidad iónica es igual solamente al metal y no el ion hidroxilo, por cuanto, repito, el ion hidroxilo no proviene solo de la disociación. Por lo tanto, a diferencia de los sulfuros, el KPS normal, que es la concentración de las concentraciones libres, es igual al KPS, es igual a la solubilidad iónica, que es matemáticamente igual a la concentración del metal libre por el ion hidroxilo. Si estamos hablando de sistemas condicionales, es decir, sistemas acoplados, en donde el ejemplo que vamos a ver en este caso es qué pasa si es que ahora hay equilibrios secundarios por el metal, como por ejemplo complejos hidroxilados, pues bien, en esos casos nosotros vamos a tener que considerar la concentración total del metal y no la libre. Por lo tanto, vamos a tener que considerar el KPS condicional, en donde es igual el KPS condicional es igual a la multiplicación de las concentraciones totales del metal y del ion hidroxilo, que no tiene obviamente otras especies en solución. Por lo tanto, la solubilidad condicional iónica va a estar metida en la expresión del KPS condicional, que es igual a la solubilidad iónica por el ion hidroxilo. Ahora, nosotros sabemos que potencialmente un metal puede tener equilibrios acoplados de complejos hidroxilados. ¿Cómo consideramos los equilibrios acoplados de complejos hidroxilados en los equilibrios de solubilidad de un precipitado hidroxilado? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a partir con el caso de la plata. Este es el sistema del hidróxido de plata. Tiene un KPS de 10 a la menos 8,7. Si yo quisiera estructurar un diagrama de solubilidad en función del pH para la plata, yo debiera considerar, obviamente, su KPS. El principio del Chatelier a mí me dice que si no existieran equilibrios acoplados, yo mientras más aumento el pH, más aumento la concentración de OH y por lo tanto desplazo el equilibrio hacia la izquierda. Precipitaría la plata. Que es lo mismo que decir la solubilidad del sistema bajaría. Sin embargo, hay que considerar que la plata forma complejos hidroxilados. Fíjense, aquí yo tomé una constante. Aquí los libros matemáticamente trabajan los complejos hidroxilados de forma matemáticamente diferente. Yo, por ejemplo, tomé esta constante de un libro que me parece que fue el Charlotte, en donde me dice, imagínese que existiera este segundo equilibrio. ¿Cuál es este segundo equilibrio? Que el precipitado hidroxilado fuese capaz de captar un ion OH y formarse el complejo hidroxilado con dos OH cargados negativamente. Que es lo mismo que decir que yo tengo un complejo hidroxilado, el cual se disocia en un precipitado más OH. Supongan que conocemos la constante de este equilibrio, y esta constante vale 10 elevado a 2, la constante de disociación. ¿Okay? Quiere decir que está bien desplazado hacia la derecha. Sin embargo, a pesar que está bien desplazado hacia la derecha, bueno, va a influir en la solubilidad. Y supongan además que conocemos la solubilidad molar de la especie neutra. Es decir, en solución van a haber tres especies de plata. Plata libre, la especie neutra, que supongamos que tiene un valor de 10 a la menos 3,9 molar constante en un sistema saturado, y además va a estar la especie aniónica, que sería el complejo hidroxilado. ¿Cómo trabajamos un diagrama de solubilidad en donde existen tres especies de plata y además hay un complejo hidroxilado que va a alterar la solubilidad del precipitado de hidróxido de plata? ¿Y por qué la va a alterar? Porque fíjense que nosotros dijimos anteriormente que si yo aumento el pH debiera precipitar más plata. Pero si yo aumento mucho el pH, la presencia del ion hidroxilo va a hacer que este equilibrio que está acá abajo se desplace hacia la izquierda y se forme ahora un complejo hidroxilado aniónico que volvería a redisolver el precipitado. Entonces, no es tan claro como decir que a mayor pH hay menos plata en solución. Porque si el pH es muy alto, se van a formar los complejos hidroxilados y la plata se va a empezar a redisolver y la solubilidad debiera aumentar. ¿Cómo trabajamos eso? Bueno, para considerar todas estas particularidades, o sea, todos los equilibrios que están involucrados, hay que trabajar con el concepto de KPS condicional. El KPS condicional es la concentración de metal total por OH, que es lo que vimos anteriormente. Y en este caso el metal total es plata 1. Y el metal total es igual a la solubilidad iónica, por lo mismo que dijimos anteriormente. Si sabemos que la solubilidad condicional es igual a la plata total, ¿no es cierto?, que es lo que está acá abajo, plata 1 total, esto no es yoduro de plata, es plata 1, no se van a equivocar. La solubilidad condicional es igual a la concentración total de plata, no a la de OH, repito,
Y la concentración total de plata tiene tres especies en solución. Tiene la especie catiónica, que es producto de la disociación del precipitado. Tiene la especie neutra, que es la solubilidad molar de la especie neutra en un sistema saturado, que sería de la menos 3,9 molar siempre, en un sistema saturado evidentemente. Y tenemos además el complejo hidroxilado aniónico. Hay tres especies de las cuales depende la solubilidad de la plata. ¿Cómo varía esa solubilidad en función del pH? Trabajémoslo. ¿A qué pH comienza a precipitar la plata? Supongamos que tengamos un sistema de plata 10 a la menos 2 molar. Es muy importante fijar esta condición, porque si esta concentración cambia, el pH al cual comenzaría a precipitar la plata también cambiaría. Supongamos que tenemos un sistema de plata inicial 10 a la menos 2 molar. Y el KPS vale 10 a la menos 8,7. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Que si calculamos la concentración de OH al cual comienza a precipitar la plata, nos da que sería el KPS, 10 a la menos 8,7, partido por la plata inicial, 10 a la menos 2 molar. Quiere decir que a una concentración de OH 10 a la menos 6,7, superior a esa, comenzaría a precipitar el hidróxido de plata. Eso es a pH menor a 7,13, si es que calculamos el pH al cual ocurre eso. Ahora bien, eso quiere decir que a pH menor a 7,3 la plata no precipitaría y por lo tanto la solubilidad sería lo suficientemente alta para mantener plata 10 a la menos 2 molar o más. ¿A qué pH comienza a predominar la especie neutra? Bueno, recordemos que la especie neutra tiene un valor constante de 10 a la menos 3,9 molar. Por lo tanto, si entendemos que cuando comenzamos a aumentar el pH sobre 7,3 se va a empezar a precipitar el hidróxido de plata, en la medida que se empiece a formar hidróxido de plata, vamos a tener una concentración constante de hidróxido de plata en solución acuosa, 10 a la menos 3,9 molar, y la concentración de plata libre, que es 10 a la menos 2 molar, va a empezar a bajar, porque mientras mayor el pH, más precipitado de hidróxido de plata se va a formar. Cuando se hace la pregunta ¿a qué pH comienza a predominar el hidróxido de plata neutro? Es la misma pregunta que decir ¿a qué pH la concentración de plata libre baja menor a 10 a la menos 3,9 molar? Porque si baja menor a 10 a menos 10 a la menos 3,9 molar, quiere decir que este balance de masa que está acá, esto parte siendo 10 a la menos 2 molar, luego este va a empezar a bajar y cuando su valor sea menor a 10 a la menos 3,9 molar, quiere decir que va a predominar esta segunda especie en solución acuosa desde un punto de vista del balance de masa. ¿A qué pH ocurre eso? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el pH al cual la concentración de plata va a bajar a 10 a la menos 3,9 molar. Por lo tanto, tomamos el KPS, 10 a la menos 8,7, calculamos a qué pH la plata baja hasta 10 a la menos 3,9 molar. Es decir, a qué concentración la plata libre es 10 a la menos 3,9 molar. Nos da que una concentración de OH 10 a la menos 4,8 molar. Que es lo mismo que decir que a pH mayor a 9,2 molar, la plata libre ya es, cuando vale 9,2 el pH, la plata libre es igual a la especie neutra. Cuantitativamente hablando, a pH mayores a eso, la plata libre es menor a la concentración de la especie neutra y por lo tanto comienza a predominar esta en solución acuosa. Si seguimos aumentando el pH, necesariamente ahora va a empezar a aparecer cuantitativamente el complejo hidroxilado. ¿A qué pH comienza a predominar el complejo hidroxilado? Debemos recordar que la plata neutra en solución es 10 a menos 3,9 molar. Por lo tanto, decir a qué pH comienza a predominar el complejo hidroxilado es lo mismo que decir a qué pH el complejo hidroxilado se iguala a la plata neutra, ¿no es cierto? Entendiendo que sobre ese pH ya comenzaría a predominar matemáticamente. Por lo tanto, vamos a calcular a qué pH el complejo hidroxilado efectivamente tiene una concentración de 10 a la menos 3,9 molar para igualar al de la plata neutra, a GOH. Tomamos el equilibrio, ahí está el complejo hidroxilado generando OH más el precipitado. El Kc vale 10 elevado a 2, ¿no es cierto? Como dijimos anteriormente, 10 elevado a 2 es igual a la concentración de OH partido por el complejo, porque el precipitado no va en la expresión de la constante. Y por lo tanto, si reemplazamos a qué concentración del complejo hidroxilado aniónico vale 10 a la menos 3,9 molar, a qué concentración de OH ocurre eso, simplemente lo despejamos. Nos da que OH es 10 a la menos 1,9 molar, que es pH mayor a 12,1. Tenemos por lo tanto, fíjense, 4 zonas de pH. Tenemos una zona pH menor a 7,3, donde predomina la plata libre.
tenemos una zona de pH en donde comienza a formarse el complejo hidroxilado, ¿ok? A pH mayores a 9,2, la plata libre es tan baja que ya comienza a predominar la especie neutra en solución acuosa, ¿ok? Y a pH mayores de 12,1 la especie neutra ya se hace despreciable frente al complejo hidroxilado. Por eso ustedes tienen 4 zonas de pH. Una zona de pH donde no hay precipitado, una zona de pH donde comienza a ocurrir el precipitado, pero la plata libre sigue siendo predominante. Una zona de pH donde ha precipitado tanta plata que ya comienza a predominar la plata neutra en esta zona, y una zona de pH donde ya predomina el complejo hidroxilado. Por lo tanto, si queremos construir un diagrama de solubilidad, lo que tenemos que hacer es considerar estas 4 zonas, ¿ok? Vamos por partes. Si sabemos que la solubilidad iónica es la suma de las especies de plata, ¿ok? Vamos a trabajar las 4 zonas. La zona 1, sabemos que todavía no ha ocurrido ningún precipitado, porque calculamos que a pH menores a 7,3 la solubilidad es suficientemente alta para que se mantenga plata 2 más 10 a la menos 2 molar. O sea, ¿qué es lo que podemos decir acá? Que en el sistema que nosotros hicimos, a pH en la zona 1, la solubilidad iónica vale al menos 10 a la menos 2 molar o más. Pero como a la plata total es 10 a la menos 2 molar, no puede haber más solubilidad que esa por cuanto no hay más plata. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir ahí? Que la solubilidad iónica es constante. Entiéndase que si yo bajara mucho el pH, yo podría tener más plata en solución. No quiere decir que no podría tener más. Yo no podría calcular cuánto vale eso, pero para efecto de nuestro ejemplo, en donde fijamos una plata total de la menos 2 molar, podemos decir que en la zona 1 la solubilidad iónica es constante. Por lo tanto, su logaritmo vale menos 2. O sea, esa es la máxima concentración de plata que tendrían en ese sistema. ¿Podrían tener más? Sí. No hay precipitación de plata en esa zona. Ahora, cuando yo voy a la zona 2, es decir, zona 2, donde el pH está entre 7,3 y 9,2, ¿qué es lo que voy a obtener ahí? Voy a obtener una zona en donde ya la plata más va a empezar a bajar de concentración y la solubilidad va a empezar a bajar, debido a que va a estar controlada por un equilibrio de precipitación. En esa zona la plata libre que hay en solución va a depender del KPS, ¿ok? Por lo tanto, podemos decir que la solubilidad iónica es igual a la plata libre, y la plata libre es el KPS partido por OH. ¿Por qué no estoy hablando de KPS condicional en esta etapa? Porque en esta zona de pH, zona 2, todavía no se forman complejos hidroxilados, por lo tanto el alfa vale 1. No es necesario hablar de KPS condicional en esta etapa. La solubilidad condicional, por lo tanto, sería igual al KPS, ¿no es cierto?, por OH, y OH es protón partido por el K del agua. OH es K del agua partido por protón, y por lo tanto queda protón en el numerador y K del agua en el denominador. Si linealizamos esto, ¿no es cierto?, aplicamos el logaritmo, nos queda que el logaritmo de la solubilidad condicional es el logaritmo del KPS partido por K del agua, esto es constante, más logaritmo de protón. Si lo transformamos en pH, nos muestra que el logaritmo de la solubilidad condicional es igual a una constante, 5,3, menos pH. ¿Qué quiere decir? Que en la zona 2 la solubilidad va a bajar con pendiente menos 1 en función del pH. Lo cual es lógico, porque si yo estoy aumentando el pH y comienza a ocurrir un equilibrio de precipitación, la solubilidad de la plata va a estar limitada a este equilibrio de precipitación. Si nos vamos a la zona 3 es donde predomina la especie neutra. ¿Qué quiere decir? Que ya la plata libre ha precipitado bastante, ¿no es cierto? Y va a seguir precipitando, pero el hecho de que la plata libre siga precipitando en la zona 3 no quiere decir que la solubilidad va a seguir bajando indefinidamente. ¿Por qué? Porque a pesar que la plata libre precipite, hay un equilibrio que es entre el sólido y la especie de plata neutra, el AgOH. Por lo tanto, si la plata libre alcanza un valor menor que la especie neutra, quiere decir que la solubilidad de la plata, la máxima solubilidad de la plata en esa zona, va a estar controlada por la especie neutra. Y la especie neutra tiene una solubilidad molar constante. ¿Qué quiere decir esto matemáticamente? Que la solubilidad condicional es igual a la especie neutra en esta zona, 10 a la menos 3,9 molar. No quiere decir que no hay más especies en solución. ¿Hay plata libre? Sí. ¿Hay complejo hidroxilado? Sí, pero sus concentraciones son demasiado bajas y despreciables matemáticamente respecto a 10 a la menos 3,9 molar, que corresponde a la plata neutra. Por lo tanto, la solubilidad condicional en la zona 3 se vuelve constante. Vale menos 3,9. Sin embargo, si nos vamos a la zona 4, tenemos un caso en donde la zona 4 va a empezar
ahora a predominar el complejo hidroxilado, y por lo tanto la solubilidad condicional, que tiene tres especies químicas, ¿no es cierto?, va a estar reducida solamente a la tercera, porque ahí la solubilidad va a empezar a aumentar por cuanto el complejo hidroxilado se va a empezar a formar, el precipitado de dióxido de plata se va a empezar a redisolver poco a poco, por cuanto va a empezar la plata a ser secuestrada por el ion OH y va a empezar a cargarse negativamente, se va a disolver. La solubilidad iónica, por lo tanto, va a estar controlada por el complejo hidroxilado. Nosotros sabemos que el complejo hidroxilado tiene relación con el Kc, que vale 10 elevado a 2. Este Kc matemáticamente es OH partido por el complejo, por lo tanto el complejo hidroxilado es OH partido por Kc. Si reemplazamos esto en la solubilidad, nos queda que la solubilidad es OH partido por Kc, y Kc vale 10 a la menos 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, la solubilidad condicional es el K del agua partido por el protón, al reemplazar OH como K del agua, ¿no es cierto?, partido por protón, por Kc, que vale 10 a elevado a 2. Y si linealizamos esto, nos queda que el logaritmo de la solubilidad es una constante, que es el K del agua partido por Kc, ¿no es cierto?, más logaritmo de 1 partido por protón. Si lo transformamos en pH, queda que el logaritmo de la solubilidad condicional es una constante, menos 16, más pH. Fíjense, más pH quiere decir que en la zona 4 la solubilidad va a volver a subir con pendiente más 1. Entonces, si queremos ver esto gráficamente en estas 4 zonas, tenemos una zona constante donde la solubilidad iónica es máxima, la plata está completamente disuelta, vale menos 2. Tenemos una zona 2 donde la solubilidad baja con pendiente menos 1, que es la zona donde la plata libre comienza a bajar producto del precipitado. Tenemos una zona 3 donde la solubilidad es constante, por cuanto ahí está formando parte mayormente la especie neutra, que es la solubilidad molar. Y tenemos una zona 4 donde la solubilidad comienza a volver a subir con pendiente más 1. Ese sería un diagrama de solubilidad de la plata. ¿Y hasta cuándo subiría esta solubilidad, ¿no es cierto? Subiría hasta un punto en donde ya no se puede disolver más, ¿no es cierto?, el precipitado de plata, por cuanto ya se vuelve a redisolver todo, y alcanzaría la concentración inicial, salvo que en la zona 1 la plata estaría como plata libre, y en la zona última, que sería una zona 5, ¿no es cierto?, toda la plata estaría como complejo. ¿A qué pH ocurre eso? Les dejo el desafío, a ver si lo pueden resolver. Pero así como pista, es bien fácil, es cosa de ver a qué pH el complejo hidroxilado alcanza una concentración de la menos 2 molar, que es su máximo. Vamos a ver un caso 2, que es el caso del aluminio. ¿Ya? Caso 2, aluminio. El aluminio, al igual que la plata, forma complejo hidroxilado, salvo que con otra estequiometría, ¿okay? Porque el aluminio tiene esta oxidación más 3 y por lo tanto el precipitado es 1-3 respecto de metal OH. Su KPS vale 10 a la menos 32,5, bien pequeño. Y el KPS condicional del aluminio sería el aluminio 3 total por OH. Perdón, aquí me faltó por OH al cubo. Me comí el exponente. Es por OH al cubo. Disculpen el error. Al igual que en el caso de la plata, la solubilidad condicional iónica es igual a la concentración de aluminio 3 total. No al OH, por cuanto el OH en un marco de control de pH sería un ion común. Por lo tanto, el KPS condicional sería igual a la solubilidad condicional iónica por OH al cubo. ¿Okay? Fíjense, lo que uno averigua en literatura, esto sale en el Charlotte, es que el hidróxido de aluminio, su solubilidad molar de la especie neutra es de la menos 5 molar. Aquí hay una especie en solución. Además sabemos que el precipitado hidroxilado reacciona con agua para formar un complejo hidroxilado, 4OH, se adquiere carga menos 1 y libera un protón. Por lo tanto, en varios libros yo encontré, por ejemplo, esta constante que a ustedes les puede llamar la atención, que diablo es la especie ALO2-. ALO2- es la misma que ALOH4-, es decir, es un compuesto de aluminio con 2 moléculas de agua que les da una especie de carga aniónicamente. Por lo tanto, matemáticamente ambas son iguales. Esta constante que está acá abajo obedece al equilibrio que está acá arriba, es decir, obedece al equilibrio donde el precipitado reacciona con una molécula de agua para dar el complejo hidroxilado, OH4, que es igual a LO2-, ¿no es cierto?, más protón. Por lo tanto, si yo tomo este equilibrio y hago productos partidos por reactivo en solución, me queda que
esta constante sería igual al complejo AlO2 o AlOH4 menos, que es lo mismo, por protón. Y eso vale 10 a la menos 11,2. Es una forma diferente para expresar matemáticamente lo mismo que en el caso de la plata. ¿Qué es lo importante de esto? Que tenemos, por lo tanto, tres especies en solución de aluminio. Tenemos aluminio 3 más libre, tenemos el complejo hidroxilado, AlO2 menos, el anión, y tenemos la especie neutra, que vale 10 a la menos 5 molar en un sistema saturado. Supongamos que tenemos un caso en donde el aluminio 3 más es 10 a la menos 2 molar. ¿A qué pH comenzaría a precipitar el aluminio 3? Bueno, esto es bien simple. Tomamos el KPS, ¿no es cierto?, que vale 10 a la menos 32,5, y despejamos a qué valor de OH comienza a precipitar el aluminio 3 más. Despejamos, reemplazamos el aluminio 3 más como 10 a la menos 2 molar, sacamos la raíz cúbica del KPS partido por OH, del KPS partido por aluminio, perdón, y eso me va a dar que la concentración de OH al cual esto ocurre, de iono hidroxilo, es 10 a la menos 10,2 molar. Si lo transformamos a pH, esto nos da que eso es pH mayor a 3,8. O sea, en una solución de aluminio 3 más 10 a la menos 2 molar, si yo comienzo a aumentar el pH desde pH muy ácidos a básicos, cuando alcance el valor de 3,8 comenzaría a formarse los primeros cristales de precipitado de hidróxido de aluminio. Ahora bien, el aluminio 3 más va a empezar a precipitar. De 10 a la menos 2 molar va a ir a la 10 a la menos 2,5, 10 a la menos 3 va a ir bajando. ¿A qué valor de pH la especie aluminio 3 más se vuelve despreciable respecto a la especie neutra? Recordemos que la especie neutra tiene una solubilidad molar neutra de 10 a la menos 5 molar. O sea, el aluminio 3 más, cuando yo supero el pH 3,8, va a empezar a bajar en concentración por cuanto va a estar limitado por el precipitado. Pero ¿a qué valor de pH llegaría a ser igual a la especie neutra? Calculémoslo. O sea, tenemos el KPS, el mismo KPS anterior, aluminio 3 más libre por OH al cubo. ¿A qué pH el aluminio 3 más libre alcanza una concentración igual a la especie neutra, 10 a la menos 5 molar? Lo despejamos. Me da que la concentración del iono hidroxilo es igual a la raíz cúbica del KPS partido por aluminio 3 más 10 a la menos 5 molar. Me da que la concentración de iono hidroxilo es 10 a la menos 9,2 molar. Eso es pH 4,8. Es decir, a pH mayores a 4,8, el aluminio 3 más libre es menor a la concentración de la especie neutra, y por lo tanto sobre ese pH comenzaría a predominar la especie neutra por sobre el aluminio 3 más libre. Eso es importante para efectos de definir zonas de pH. Por lo tanto, a pH mayor a 4,8 ya predomina la especie neutra, pero si yo sigo aumentando el pH va a llegar un momento en donde va a empezar a formarse cuantitativamente el complejo hidroxilado en la especie aniónica. ¿A qué valor de pH la concentración de la especie aniónica comienza ahora a superar a la especie neutra? Calculémoslo. ¿A qué valor de pH la especie aniónica alcanza un valor de 10 a la menos 5 molar? Primera pregunta. Lo despejamos desde su constante de complejamiento. Aquí está la especie aniónica, protón. Esto es igual a 10 a la menos 11,2 molar. Si despejamos que el complejo aniónico como 10 a la menos 5 molar, nos da que protón sería 10 a la menos 11,2, la constante, partido por la concentración de la especie aniónica, 10 a la menos 5,2, me da protón 10 a la menos 6,2 molar. Quiere decir que a pH mayor a 6,2, ya la concentración de la especie aniónica comienza a superar a la especie neutra, y por lo tanto comienza a predominar esta en esta zona. Es decir, en esa zona ya comenzaría una redisolución cuantitativa del precipitado. ¿A qué pH se disuelve todo el precipitado? Que sería la pregunta que quedó pendiente del precipitado de hidróxido de plata. Bueno, habría que calcular a qué pH la especie aniónica alcanza un valor matemáticamente similar a 10 a la menos 2,2, 10 a la menos 2 molar. Es decir, quiere decir que se vuelve a redisolver y casi todo el aluminio quedaría bajo la forma aniónica. Lo despejamos, ¿no es cierto? Con la misma constante anterior, la constante del complejo. Despejamos esta expresión matemática en donde el anión quedaría como 10 a la menos 2 molar. Despejamos protón, ¿no es cierto? Esto nos da a pH mayores a 9,2. O sea, a pH mayores a 9,2 ya prácticamente todo el aluminio se redisolvió y alcanzó la forma aniónica. Tenemos, por lo tanto, fíjense, 5 zonas. Vamos a agregar ahora 5 zonas. Vamos a incluir la quinta que quedó pendiente para el caso de la plata. Tenemos la zona 1, donde está todo el aluminio disuelto, 10 a la menos 2 molar como especie libre.
Tenemos la zona 2, que es donde comienza a precipitar el aluminio 3 más libre, pero sigue siendo esta especie predominante, pero cada vez más baja la concentración. Tenemos la zona 3, que es donde ya el aluminio 3 libre es tan bajo que prácticamente lo poco que hay de aluminio en solución es la especie neutra. Tenemos la zona 4, que es donde ya comienza a predominar en solución la especie aniónica por sobre la especie neutra y las otras. Y tenemos la zona 5, donde ya todo el aluminio está bajo la forma de, matemáticamente hablando, bajo la forma del anión. Veamos cómo varía la solubilidad en ese caso. Zona 1. Zona 1 no hay precipitado. Por lo tanto, el aluminio está completamente en solución acuosa. La solubilidad es igual al aluminio total, 10 a la menos 2 molar. El logaritmo de la solubilidad, por lo tanto, sería menos 2. Zona 2. El aluminio 3 ya no es 10 a la menos 2 molar. Está limitado por el pH. Por lo tanto, el aluminio 3 más es, que es igual a la solubilidad, porque en esa zona sigue predominando el aluminio 3 más, pero su concentración es menor a 10 a la menos 2, sería igual al KPS partido por OH al cubo. Por lo tanto, la solubilidad iónica se reduciría al linealizar esta expresión matemática, ¿no es cierto? Se reduciría solamente al aluminio 3 más, que es igual al KPS partido por OH. Por lo tanto, el logaritmo de eso me queda que el logaritmo de la solubilidad iónica condicional es el logaritmo del KPS partido por el K del agua al cubo más logaritmo de protón al cubo. Por lo tanto, por cuanto protón al cubo y K del agua al cubo representan el OH al cubo arreglado matemáticamente con la constante del agua. Repetir lo mismo. Si transformamos esto en pH, ¿no es cierto? Nos queda que el logaritmo de la solubilidad condicional es 9,5, una constante que viene del KPS partido por el K del agua al cubo, menos 3 pH. Es decir, en esa zona, en la zona 2, la solubilidad baja con pendiente menos 3, es una bajada abrupta. En la zona 3, el balance de masa me dice que lo que predomina en solución acuosa es la especie neutra y su concentración es constante, 10 a la menos 5 molar. Por lo tanto, el logaritmo de su solubilidad es menos 5. Esa zona es bien fácil. Sin embargo, la zona 4, donde ya comienza a formarse de forma cuantitativa el complejo aniónico, en esa zona ya predomina el complejo aniónico en todo el balance de masa y el complejo aniónico es igual a su constante, 10 a la menos 11, partido por protón. Por lo tanto, si linealizamos esto, la solubilidad condicional, logarítmicamente hablando, es igual a menos 11,2, que es el logaritmo de su constante, ¿no es cierto? Más pH, porque el protón ahora pasa arriba con símbolo menos elevado a menos 1 y por lo tanto logarítmicamente eso es más pH. ¿Qué quiere decir? Que en la zona 4, la solubilidad, a diferencia de la zona 3, donde la solubilidad es constante, en la zona 4 la solubilidad vuelve a subir con pendiente más 1. Y en la zona 5, la solubilidad alcanza su máximo valor, 10 a la menos 2 molar para el sistema que estamos hablando, y por lo tanto en esa zona el logaritmo de la solubilidad vuelve a ser menos 2, al igual que en la zona 1, pero con la única diferencia que en la zona 1 el aluminio estaba como aluminio 3 más libre y en la zona 5 el aluminio está como el complejo aniónico. Matemáticamente, por lo tanto, esto quedaría así. Quedaría como zona 1, solubilidad constante, menos 2. Zona 2, una caída con pendiente menos 3. Zona 3, donde la solubilidad se vuelve constante, que es menos 5, donde predomina la especie neutra. Zona 4, donde la solubilidad vuelve a subir por cuanto se forma el primer complejo hidroxilado, el único que está en este sistema. Y la zona 5, donde la solubilidad es constante por cuanto ya no se puede disolver más aluminio, alcanza su concentración total. Ahí tiene usted un diagrama de solubilidad del aluminio. Aquí tienen ustedes diagrama de solubilidad graficado en computador de varios metales. Si ustedes se fijan, casi todos siguen las mismas tendencias de la plata y del aluminio. Primero, todos presentan una caída abrupta de la solubilidad. ¿Y por qué esa caída es abrupta? Por una razón bien simple. Comienza a formarse el precipitado, ¿no es cierto? Luego esa solubilidad alcanza una zona constante, que es donde se alcanza la solubilidad molar. Es decir, aquí lo más probable es que estén las especies neutras en solución del hidróxido de cadmio, CdOH2, del hidróxido de níquel, del hidróxido de cobre, ¿no es cierto? Por acá, del hidróxido de zinc y así sucesivamente. Y en casi todos ellos se ve que cuando el pH es muy alto, vuelve a aumentar la solubilidad por cuando se empiezan a formar los complejos hidroxilados. Si ustedes se fijan, esa es la razón por la cual los diagramas de solubilidad de complejos hidroxilados, ¿no es cierto? De compuestos hidroxilados tiene forma
digamos, diferente a, por ejemplo, los diagramas de solubilidad de un sulfuro metálico, que es como vimos en otro video. Por lo tanto, si yo quiero disolver una especie, un precipitado hidroxilado, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Posibilidad número 1, pH muy ácidos, ¿ok? Para tener el metal libre, sería la zona que está a la izquierda. O posibilidad número 2, zonas muy básicas, que es donde lo voy a disolver como su complejo hidroxilado aniónico. Esa es la razón por la cual hay solubilizaciones en medio ácido y en medio básico. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan entendido. Muchas gracias.